Un placer tenerla aquí en mi canal y también que haya podido aceptar esta entrevista. Y respecto al tema que vamos a tocar, eh, no sé si antes de poder empezar quisiera dar algunas palabras. ¿Yo? ¿O tú? Sí, por ¿Yo? favor. Ujú. Para que No, se nada. presenten todos. Ujú. Muchas gracias, Italo, por la invitación. Yo encantada siempre de conversar sobre temas tan importantes, ¿no? Como, por ejemplo, es el trauma dentro de lo que es psicología. No, gracias más bien por la invitación. No, gracias a usted. Bien, bien. Empezamos con una pregunta para poder también introducir a los que nos están viendo. ¿Cómo se define o qué es lo que es el trauma psicológico desde una perspectiva clínica y terapéutica? Ok. Mira, en realidad muchas veces las personas en general piensan que un trauma tiene que ver con algo extremo, ¿no? Como que la persona tiene que haber pasado por situaciones de riesgo de vida, por ejemplo, ¿no? Situaciones muy complejas en las que uno está al límite. Y de hecho, si vamos al DSM, uno de los criterios para estrés postraumático es eso. No obstante, dentro de la práctica clínica se ve muchísimo de estrés postraumático, de temas que uno diría, no es que no sean traumáticas, va a depender de la persona. ¿Se entiende lo que voy? Y el impacto que tiene en la persona. Porque para mí puede ser muy traumático, por ejemplo, am, ciertos comportamientos de mi mamá cuando yo era niña. Y no quiere decir violencia física ni nada de eso, pero de repente ciertas conductas en cuanto a su comunicación que para mí me afecta de sobremanera y hasta el día de hoy es algo que tengo presente y que me cuesta hacer cosas debido a eso. Evito todo el tiempo, me puedo desregular, puedo hasta tener flashbacks, pesadillas, conversar con ella podría activarme, etcétera, ¿no? Entonces, trauma en realidad, en la parte clínica, cuando vemos trauma, es todo aquel evento significativo para la persona que no ha podido procesar y hasta el día de hoy afecta su vida, ¿sí? Em, y hay muchas conductas que tiene que ver con evitar, ¿sí? Es como tenemos una red traumática y entonces uno trata de evitar que se active esa red traumática y el tema es que es imposible controlar el contexto, no se puede, entonces inevitablemente va a aparecer algún tipo de clave específica o inespecífica, ¿no? Respecto a aquel trauma, se va a activar toda la red, ¿no? Y entonces cuando se activa la red, yo puedo tener conductas de escape para, digamos, desactivar la red traumática y volver otra vez al loop de evito hasta que inevitablemente se va a encender y así sucesivamente. Entonces, si te das cuenta, realmente es como estar en una cárcel, no existe libertad, porque lo que gobierna muchas veces las conductas o decisiones de una persona que tiene trauma es justamente esta red traumática, ¿no? Tratando de evitar eso, porque no sabe qué hacer con eso, ¿no? Y hay muchas personas que tienen diversos traumas y ni siquiera saben que tienen eso. Ok, ok, perfecto. Gracias por esa definición. Y dentro de lo que es trauma, se suele Ujú. hablar sobre un trauma simple y un trauma complejo. Bajo esa idea, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias principales entre un trauma simple y un trauma complejo? Cuando en clínica hablamos de trauma simple o trauma complejo, tiene que ver con la historia de vida del consultante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un trauma simple tiene que ver con aquellas personas que han tenido uno o dos eventos significativos traumáticos y por ende las intervenciones van a ser exposición prolongada, puede funcionar excelentemente bien. Y además no tiene un repertorio conductual en base a escapar que sea de riesgo, ¿no? No es que para desactivar la red haya tenido este aprendizaje de conductas problema, digamos. A cambio, un trauma complejo es aquellas personas que han sufrido a lo largo del tiempo,
¿sí? Múltiples eventos traumáticos. Eso es lo que hace que sea complejo, porque la red traumática está hecha como si fuera una telaraña y va cogiendo un montón de cosas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos marcos relacionales, ¿verdad? Entonces, si yo una y otra vez he pasado diferentes eventos traumáticos y al mismo tiempo algunos muy parecidos con la misma área, digamos, sexual, después el otro tiene que ver con otra cosa y así, em, definitivamente la percepción de mí misma, de mi propio self, incluso de cómo yo me percibo y cómo yo percibo que estoy en el contexto, es mucho más complejo, ¿no? Es mucho, hay mucho más, digamos, ahí. Ahora, hay mucha discusión actualmente de si el trauma complejo, ¿no? El estrés postraumático complejo, en realidad eh, eh, tiene que ver mucho con un trastorno límite de la personalidad. Que hay, yo digo, hay discusiones, no quiere decir que yo diga sí o no, porque además, ¿cómo yo podría saber si sí o no? Tengo obviamente una posición al respecto, ¿no? Ujú, Más, me imagino que tiene que avanzar más, ¿no? Las investigaciones para poder definir mejor, pero en realidad yo ujú, prefiero no usar etiquetas ni tampoco etiquetas diagnósticas como TLP, ujú, porque en realidad más que facilitar la práctica clínica, solo entorpece. ujú, Y además termina siendo muy juiciosa, muchas veces peyorativa, interferencias en el tratamiento por parte del terapeuta, ¿no? Incluso el consultante, si el consultante lee y piensa que eso es. Eh, entonces, si bien hay una discusión al respecto, tiene que ver también porque los patrones conductuales que hay en una persona que tiene un trauma complejo y este diagnóstico se sobreponen, pues, ¿no? Comparten, digamos, entre comillas, patrones conductuales, pero en realidad no sirve de mucho la etiqueta, solo simplemente tratamos conductas, ¿no? En la clínica uno debe tratar conductas, no una etiqueta, porque el manual jamás va a poder reflejar fielmente el ujú. campo, digamos, ¿no? Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte. Realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Ujú. Y algo que mencionaba al inicio respecto a que, digamos, depende mucho, ¿no? De la persona. Entonces, ¿qué factores pueden hacer que una experiencia sea más traumática para una persona que para otra? Tiene que ver, en verdad es múltiples variables. Y Ujú, hoy en día se trata como de encontrar una causa, ¿no? Como hay gente que dice, no, es que es el cerebro. Hay otros, no, que tal hormona, no, no, genes. Y tratan como de encontrar algo que en realidad podría ser parte de, pero no es lo único. Y no significa que sea la causa de, porque realmente encontrar la causa es mucho más difícil, digamos, el origen, ¿no? Am, pero en general son múltiples variables y esas múltiples variables en cada persona van a variar por su historia de vida. Y nunca va a haber algo igual o comparativo. Es por eso que también quizás el estudio es tan difícil en ese sentido, ¿no? Porque tienes una parte biológica, en definitiva, o sea, es parte del contexto, tu biología, una parte genética también, que es parte del contexto, que es parte de la biología, pero no es toda la biología, ¿no? Y hay una parte en cuanto a experiencias de vida, ¿no? Desde que uno nace. Eh, entonces, esa sensibilidad, si una persona que tiene cierta sensibilidad, una vulnerabilidad emocional porque nació con ciertas variables biológicas, genéticas y además ciertas experiencias en la temprana infancia, entonces es mucho más vulnerable a ciertas situaciones que de repente otra persona ni siquiera lo pensaría, o sea, ni siquiera le importaría, pero justamente ahí radica que uno no puede decir sí o no, esto no puede ser traumático. Si la otra persona dice, no, en realidad para mí fue traumático, es así, o sea, no hay discusión de por medio, ¿no? No debería tampoco haber una discusión de por medio. Lo cual además tendría, si yo imaginemos que tú, Ítalo, me dices, no, Lucía, mira, yo pasé tal cosa a los 9 años y para mí es muy traumático. ¿vale? Yo Ujú, no te podría decir, no, Ítalo, eso no es traumático. Porque el manual no dice, o sea, ¿qué? No, pues, o sea, ¿cómo yo voy claro, a agarrar esa experiencia humana que tú
de primera mano, primero la viviste y aún Ujú. tienes eso, y yo decir no, porque el manual dice que son estos criterios. Pues, no, ¿no? Ahí es Claro. cuando digo que los manuales muchas veces son interferencias en el tratamiento y no ayudan al psicólogo a evaluar bien, a entender, a tratar de encontrar la lógica a pesar de que uno nunca haya experimentado incluso dichas situaciones, ¿no? Y aún Ujú, así poder ayudar. ujú. Además que sería una forma de invalidar la experiencia, ¿no? Es De una una conducta re invalidante, claro, sí, totalmente obvio, experiencia además privada, ¿no? Que es correcto. Esa es otra de las cosas, justamente, ¿no? Cuando Ujú, uno tiene vulnerabilidad emocional y existen muchas conductas invalidantes hacia esta persona, justamente muchas veces por esa sensibilidad que quizás otras personas no logran saber qué repertorio conductual tener frente a una persona más sensible, y la persona más sensible, a su vez, tiene un déficit de habilidades justamente porque no tiene la historia de aprendizaje de haber adquirido ciertas herramientas para poder regular dicha vulnerabilidad emocional, termina pasando un patrón conductual a través del tiempo, es una transacción constante que jamás para, que tiene que ujú, ver con conductas invalidantes. Y eso puede desarrollar lo que llamamos invalidación traumática. Entonces, cuando hablamos de invalidación traumática, lo que queremos decir es que no necesariamente tiene que haber sido lo que el manual dice de un evento extremo de riesgo de vida y no sé, una catástrofe, no, un avión que se cayó, no. Es tu experiencia como persona en tu ujú, contexto, ¿no? Con tu propia sensibilidad y cómo tú percibes el dolor, etcétera, todo lo que tú puedas procesar y eso. ujú. Y cómo el trauma, ¿no? A pesar de ser, bueno, algo subjetivo totalmente, ¿no? Pero cómo el trauma puede afectar a la capacidad. Y va un poco a lo que mencionaba al inicio, ¿no? La relación con la desregulación emocional, ¿no? O lo que, bueno, se le puede llamar TLP. En este caso, ¿cómo afecta el trauma a la capacidad de regular emociones? Lo que pasa es que cuando tú tienes un estrés postraumático, ¿sí? Ujú, Tu vida gira en torno a tratar de evitar que la red traumática se active. Eso es lo que termina pasando. Entonces, por eso yo digo que es como una cárcel, o es como ser esclavo de, ¿se entiende? Porque todo el tiempo estás en hiperalerta viendo qué, digamos, claves específicas o inespecíficas, y digo inespecíficas porque muchas veces aparecen ciertas situaciones, eventos, etcétera, que uno quizás no registra de manera lógica, racional, pero aún así activa tu red traumática. ¿Se entiende? Entonces pasan claves específicas o inespecíficas y entonces todo el tiempo estoy para que no se active. Porque el trauma es algo que no procesaste, ¿se entiende? Es algo a lo que tú te tienes que exponer para el aprendizaje, ¿no? De que ese evento fue ujú, pasado, etcétera, y que no ujú, está aquí y ahora, porque el trauma es vivir aquí y ahora como si seguiría pasando, ¿no? No, va a pasar otra vez. Eso es lo que sucede, ¿no? ujú. Ok. Entonces, sí, el trauma sí va a tener la capacidad de poder desregular a la persona constantemente, siempre y cuando aparezcan estas claves que te digo, ¿no? Entonces va a Ujú, dificultar definitivamente. Para mí, la desregulación emocional en realidad no es el TLP. Desregulación emocional pueden ser distintas cosas. Por eso no uso etiquetas, porque puede ser trastorno límite de personalidad, puede ser TDAH, puede ser un montón de cosas la desregulación emocional, el mismo estrés postraumático. Entonces, mm, como te digo, más enfocarse en conductas y que vas a notar que independientemente del diagnóstico, el trauma va a tener obviamente un impacto grande en cuanto a la regulación emocional. Es imposible que no, porque si no, no sería un problema tampoco, pues no, la persona estaría bien. claro. Ujú. Aquí Gabriel Tomás nos pregunta, ¿no? Para reafirmar. Entonces, el trauma no se debe definir en base a lo sucedido, sino en base a lo percibido. Es que nunca vamos a saber exactamente fielmente qué es lo que sucedió, porque la historia de qué sucedió va a cambiar acorde a quién la dice, porque cada persona tiene su propia percepción del contexto, cómo lo percibe, cómo lo ve, cómo lo nota, cómo lo huele, cómo lo siente, cómo sabe, Ujú, colores, todo. Entonces,
claro, si yo tengo un consultante al frente, ¿no? Que me dice, esto pasó, Ujú. es que es eso, pero otra persona podría decir, no, ese evento fue así, es que también es eso. No es que este sí y este no, ¿no? Imaginemos tú, Ítalo, que estás Ajá, con Gabriel, ¿ya? Que hizo la ok. pregunta, en un mismo evento, digamos un accidente de auto, ¿sí? Ujú. Para Vale. ustedes dos, y uno de ustedes tiene este evento como algo que no puede procesar, vive en hiperalerta, trata de no subirse más a autos y comienza a Ujú. evitar, se generaliza la evitación, qué sé yo. Ok. Entonces, si yo le pregunto a Gabriel, oye, Gabriel, ¿qué pasó ese día? Me va a contar una historia que va a tener obviamente cosas acorde a lo que tú me puedas decir, obviamente, porque estuvieron en el mismo evento. No obstante, van a percibir cosas diferentes de acuerdo a cada uno, ¿no? Ujú. Y tú puedes percibir más el golpe, no sé, de la camioneta y los vidrios, y de repente él percibe más las vueltas del auto. Entonces, y ambas cosas igual son Ujú. parte del hecho, no es que Claro. una sí y otra no, ¿te entiendes? Ujú. Bien, Gabriel, espero que tu respuesta haya podido ser, perdón, tu pregunta haya podido ser respondida. Se sabe más que nada lo que están, bueno, un poco más sumergidos en lo que son, bueno, las terapias contextuales, de que DBT es una opción para poder tratar el trauma. Bajo esa línea, ¿cómo puede ayudar la terapia dialéctico-conductual en el tratamiento del trauma? Lo que pasa es que la terapia dialéctica conductual termina siendo una psicoterapia, un tratamiento que funciona debido a que ve, digamos, la problemática como conductas y además lo que llama desregulación emocional lo ve transdiagnóstico, no lo ve con una etiqueta, ¿sí? Entonces, eh, muchas personas dicen, ay, pero es que DBT ha sacado tal adaptación y tal, y parece McDonald's, venta. No es que sea ni McDonald's ni venta, aunque algunas personas terminan haciendo eso con DBT, lo cual está mal, ¿no? Pero en realidad DBT es tan versátil, digamos, en poblaciones justamente por esa mirada conductual, contextual que tiene, ¿no? Transdiagnóstica, y las herramientas que utiliza es en base a 5 principios inamovibles y 3 bases fuertes, ¿no? Entonces, veas lo que veas, igual puede ayudarte. No digo en todas las problemáticas, porque hay problemáticas que DBT realmente no funciona. Por ejemplo, anorexia nerviosa. No, DBT estándar así, no funciona. Esa es la verdad, no funciona. Hay otro tipo, por ejemplo, remediación cognitiva parece tener buenos resultados en anorexia, RODBT también parece tener muchos buenos resultados. No obstante, igual faltan investigaciones, digamos, una problemática bastante severa, difícil de, ¿no? abordar, pero en general DBT, por ejemplo, DBT-EP, que es DBT estándar, ¿no? Más el protocolo de exposición prolongada de ETNAFOA, es Ujú. excelente. De hecho, Melanie, ¿no? Que es quien hizo todo eso, Ajá. ah, eh, ella ha visto hasta veteranos de guerra, o sea, me dice, no, es que funciona, funciona, sí funciona, no al 100%, no existe nada al 100% tampoco, hasta Ujú. ahorita, en psicología esa es la verdad, pero de que funciona y tiene buenos resultados con un porcentaje bastante alto, sí, Ujú. eso sí. No quiere decir que sea una pastilla mágica, no es así, porque DBT además requiere mucho esfuerzo y tiempo. A corto plazo parece mucho dinero, a largo plazo en realidad no, porque tú te Ujú. puedes tirar 10, 15 años en un tratamiento que no funciona y entonces sigues y sigues, 20, suma la cantidad de sesiones que te está costando 10, 15, 20 años Ujú. versus DBTP que pueden ser, o sea, DBTP tiene un protocolo, ¿no? Con tantas sesiones y DBT es otro, ¿no? Podría durar máximo 2, 3 años, casos un poco de repente con interferencias o qué sé yo, 4 años. O sea, eso tampoco es que eh, uno pueda decir, ¿no? Va a depender también de la situación, el caso, qué sé yo. Pero en general, versus lo otro,
Porque hay un montón de investigaciones de DBT versus Tau, por ejemplo, ¿no? Que es tratamiento usual, ¿no? Que le dan a los consultantes y se ve radicalmente la diferencia, pues, definitivamente. Y en el trabajo, bueno, uno como terapeuta, ¿no? Cuando trata estos casos, ¿cuáles, o incluso bajo su experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que puede enfrentar un terapeuta al trabajar en estos casos? Uf, eso es imposible, creo, de resumir, pero a Ujú, ver, veamos. En líneas generales son un montón de cosas que pueden suceder. Va a depender también de cada caso, ¿no? Desde interferencias por parte del terapeuta, ¿no? Que tiene que abordar, ya sea en terapia, su propia psicoterapia, ¿no? Con un terapeuta, supervisión, etcétera, con su consultoría de equipo dentro de DBT, hasta interferencias en el tratamiento por parte del consultante que tiene que ver con su contexto y que en ese momento eso es lo que se puede y eso también puede interferir, ¿no? ujú. Es múltiples cosas que pueden pasar. Uf, o sea, Incalculable, bueno, de momento no nos pasaríamos toda la... claro, porque estamos hablando además que tenemos una base conductual, entonces muchas Ujú, veces, ¿no? Terminamos haciendo refuerzo de ciertas conductas que terminan reforzando la evitación del consultante, ¿no? Pero como yo tengo ese ujú, problema también como terapeuta, haya refuerzo ujú, porque yo también evito lo mío. Entonces, ¿qué pasa? Es una interferencia en el tratamiento. ¿Cómo lo soluciona? Supervisión. Es así, ujú, pero una de las interferencias para mí más grandes o dificultades es que no supervisan. Porque uno no puede ser observador de uno mismo, es diferente cuando el otro te percibe desde afuera y hay cosas que tú no los vas a notar, o sea, ni siquiera lo consideras. No obstante, el otro te está mirando y dice, oye, estoy acá. Y no tiene ujú, nada de malo que te supervisen y digan esto sí, esto no. De ujú, hecho, eso debería ser obligatorio en toda profesión de la salud, porque el servicio es con otra persona, otra vida, ujú. ¿no? Ya sea de riesgo o no, no importa, es otra persona. Sí. Entonces, debería ser obligatorio la supervisión, porque hay muchos terapeutas que trabajan, qué rico, ¿no? Con su consultante, nadie sabe lo que pasa en consultorio y nadie puede decir que soy bueno o malo haciendo lo que hago, o si hago lo que digo que hago, y etcétera. Claro, Ujú, qué rico, pero y entonces el consultante, el paciente, ¿cómo se asegura que realmente recibe lo que debería de recibir? ujú, O sea, yo como paciente, ponte a imaginar, ujú. tú como paciente, ¿no te gustaría realmente saber que realmente estás recibiéndolo? Totalmente. Yo siempre digo, si a veces tengo como ciertas citas o evaluaciones con consultantes que me dicen quiero evaluar si mi tratamiento va bien o no, Ujú, y a pesar que están con otro terapeuta, entonces evalúo, ¿no? Y les digo, y me dicen, ¿y cómo yo sé entonces si funciona? Yo le digo, bueno, pregúntale a tu terapeuta si se supervisa, con quién se supervisa, cómo es la supervisión, porque además, considerando que va a hablar de tu caso, si es que guarda la confidencialidad, cómo la guarda la confidencialidad, todo eso tú tienes todo el derecho, habido y por haber, de preguntar, ujú. ¿no? Y yo no confiaría en un terapeuta que no se supervise. Yo personalmente no lo Claro. haría. Este, para mí, yo sé que eso de repente le va a molestar a muchas personas, pero a ver, ¿quién en su sano juicio ni las personas que se molestan por eso se meterían con algo o con alguien de servicio de salud que Ujú, pues no sabe si te está dando lo que te tiene que dar, ¿no? El servicio que te tiene que dar. ujú, ujú. Ok. No, y esa es una gran verdad, ¿no? Como dice Beatriz en el chat, que qué gran verdad, ¿no? Muchas veces Claro. podemos tomar sesión y no sabemos realmente si está siendo supervisado por alguien más. Y cómo habla de tu caso, o sea, es decir, porque yo Ujú, también soy paciente, entonces, lo cual no tiene nada de malo. Todo el ujú, mundo puede ser paciente y eso no significa que algo grave te esté pasando. Es como ujú, es cuando vas a la clínica a ver, no sé por qué me duele la espalda. Nadie está diciendo, oh, está yendo a verse la espalda, Dios mío, ¿no? Y te ponen la cruz. No, o ok. sea, es lo mismo, es salud. No tendría que haber mucha diferencia en cuanto a salud, servicio de Ujú, salud.
para la Ujú, persona. ujú. Entonces, yo, si Ujú. voy a un terapeuta, entonces yo realmente quiero saber que estoy segura a dónde estoy yendo, ¿no? Estoy recibiendo lo que necesito y en base a qué, y que me lo pueda explicar simple y sencillo. Ujú. Es lo que todo el mundo tiene derecho a tener, ¿no? O lo que debería de suceder. Es un gran ejemplo eso de lo respalda y el doctor y cuando uno va a psicólogo, ¿no? La Claro. percepción que se pueda Porque tener de la persona. hay un gran ejemplo, por ejemplo, hay un libro que pone este ejemplo, ¿no? Que yo siempre lo uso, que es, imagínate que te tienes que operar de algo, te tienen que hacer una cirugía. Y Ujú, tú vas donde un doctor a ver si te puede hacer la cirugía, ¿no? El doctor te dice, bueno, no sé, imaginemos, ¿no? ujú, Voy a como ampliar el ejemplo, ¿no? Imaginemos que te tienes que operar del corazón. Entonces vas donde este cirujano, que es un cardiólogo, cirujano, tú vas, no sé qué, tiene su cartoncito, todo genial, y entonces tú le preguntas, bueno, doctor, ¿usted es especialista en esto? ¿Usted sabe hacer esto? Y el doctor te responde, bueno, en realidad llevé un par de workshops, un programa de repente unos 6 meses, pero creo que como he leído todos los libros, creo que sé lo que voy a hacer. Entonces sí te puedo operar. ¿Tú qué dirías? Sí, doctor, yo me opero contigo el corazón. no. No, ¿verdad? Ya, Ujú, es eso. Entonces yo me tengo que asegurar que quien me está tratando no sea ujú, alguien que no tiene la experiencia, que no se puede comprar además y no se puede totalmente. adquirir a través de aprenderte libros de paporreta. Una cosa es la clínica y la experiencia, ¿no? Que se Ujú, adquiere a través del tiempo y con cada caso, y otra cosa ujú, es, bueno, estudiar, está todo bien, esa es la base, pero la base nada más. ujú, ujú. Bien, bien, excelente lo que usted puede mencionar aquí. Aparte de la DBT, no existe, bueno, ahora al menos acá en Perú, ¿no? Como que empieza a sonar un poquito más. Seguramente en el extranjero ya lleva mucho tiempo, acá en Perú siempre tardan las cosas en llegar. Pero acerca de la EMDR, que también, o sea, ¿cuál es su opinión, ¿no? Su percepción sobre este tratamiento? Su micro, Lucía, no se le escucha. Ahora sí, Ahora sí. ya. La verdad es que hay un montón de discusión al respecto. Sé que MDR hay múltiples estudios y que de hecho los resultados son bastante prometedores. No obstante, yo no me caso con la teoría del MDR. Ok. O sea, esto de que hay porque el cerebro y entonces cuando mueves y que no sé qué pasa en el cerebro, no me voy a casar con esa teoría, no la voy a usar. Yo no sé tampoco si es que realmente pasa algo ahí o no, porque realmente creo que todavía estamos en cero en cuanto a un montón de investigaciones en el tema de salud mental. Ujú, No obstante, lo que sí sé que hay ya demostraciones, el conductismo. Entonces, para mí MDR funciona más en el sentido de cambios de marcos relacionales conforme se hace la exposición, porque MDR es un tipo de exposición, ujú, ¿sí? Para procesar el trauma. Entonces, bueno, estamos hablando de lo mismo. Yo me expongo de cierta manera, con ciertas técnicas. ¿Qué pasa? Reproceso la situación y probablemente eso cambie los marcos relacionales respecto a dicho evento y cómo hoy día lo llevo. ujú, Así de simple, yo no necesito ninguna teoría así rebuscada de cómo, por qué funciona, ¿no? El ujú. conductismo lo puede explicar, normal. Ok, ok, Entonces sí claro. funciona. Ujú, ujú. Claro, porque es como que bueno, ahora no se presenta como una opción también. Mm, Mira, yo he sido paciente de MDR, te digo. ok, Y como paciente de MDR, para el ujú, estrés postraumático que tenía, ajá, eh, que era complejo, que además traté DBTP varias veces y nada, no es que no sea bueno. Hay gente que pues no, por el tipo de estrés postraumático que tiene, el acercamiento que tiene MDR es diferente al de exposición prolongada ujú, y el protocolo que se utiliza en exposición prolongada es diferente, ¿ves? Entonces, a mí me funcionó más MDR y estuve 2 años en MDR, no más. No es que hay perpetuamente, no, no,
porque lo combiné con DBT y todo genial. Y lo que sí te puedo decir es que yo no creo, a pesar de yo haber sido paciente de MDR, no creo en esto de que, ay, no, es que lo que pasa es que cuando mueves los ojos o qué sé yo, el cerebro, no. Para mí está clarísimo en el proceso que yo hice que tenía que ver con esta perspectiva, con estos aprendizajes que tenía y cómo cambiaron. De hecho, cambiaron como las cosas que conectan los marcos relacionales, eso es el ROE, digamos, ¿no? Entonces, para mí está clarísimo. Y ahí ya entendí, ¿no? Y dije, no, y puede funcionar y por qué no. Que lo vendan como otra cosa, yo discrepo, pero si lo puedes traducir como muchas cosas puedes traducir a conductismo, Ajá, ¿ok? perfecto. Entonces, ok. Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte. Realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Bien. Eh, Según su experiencia, ¿no? Porque incluso, eh, bueno, cuando un usuario llega a consulta, ¿no? Algunos no van directamente diciendo, tengo un trauma No. y así como tal. Entonces, según su experiencia, ¿no? ¿Cuáles serían las señales de advertencia de que un paciente necesita un enfoque especializado para el trauma? Es que lo que pasa es que eso tiene que ver con la evaluación. Primero, el terapeuta tiene que ser muy bueno Ujú, evaluando, ¿sí? Y ujú, tener muy buen olfato, esa es la verdad. Conforme vas adquiriendo experiencia, vas teniendo mayor olfato. Lo cual no significa que digas, ah, ya, tengo excelente olfato clínico, ojo clínico, y ya. No, de hecho, cuando comienzas a notar que tienes buen olfato, en realidad podría aparecer un sesgo, ¿no? El sesgo de la persona experimentada, que dice, ujú, bueno, yo ya todo lo pasé. No, ujú. siempre es Esto es- como mente de principiante, de esto puede ser totalmente distinto a las 1000 horas que tengo. No, ¿se entiende? Debería ser Ujú, así porque cada persona es diferente también. ujú, Entonces, lo que sí te voy a decir, eso es de base. Para cualquier tipo de psicoterapia que se haga, no importa. La ujú, evaluación es la base. Pero a partir de ahí, dentro de la evaluación, uno va a notar ciertos patrones que tiene la persona a lo largo del tiempo, patrones conductuales que hacen referencia justamente al loop que te digo, ¿no? Que es la evitación, se activa, entonces las conductas de escape, ¿no? Y de nuevo, y ese loop, ¿no? Entonces, no es que haya como otra vez un checklist, porque en cada ujú, persona una conducta problema, una conducta de escape puede ser totalmente distinta a otra, ¿sí? ujú, Entonces no hay un checklist, es saber cómo funciona el proceso ujú, y lograr ver los patrones conductuales de las personas, cómo encajan en ese proceso, si es que encajan o no, ujú. Y esto es algo que te da la experiencia. tal cual, Tal. porque no es un checklist, si no sería fácil leerlo y hacer check. Ujú. Ok, ok. Y para los psicólogos que recién comienzan a trabajar o incluso no que les interesa trabajar con estos tipos de consultantes, ¿qué recomendaciones le harías? Bueno, ya mencionaste un par, pero... Eh, que supervisen, que se sigan especializando y llevando cursos, no porque tú hayas llevado un curso intensivo o hayas llevado 3 veces un workshop, significa que ya está. El profesional de la salud constantemente tiene que actualizarse, constantemente tiene que ir. De hecho, muchas veces me preguntan cuántas veces yo he ido a un eh, entrenamiento de DBTP, ya ni sé cuántas veces, pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez que voy, entiendo una nueva cosa, entiendo una nueva manera de ver el tratamiento y aprendo. ¿Por qué? Porque como ya recorrí ciertas horas y después lo vuelvo a ver, lo vuelvo a llevar, Ujú, esas horas que no tenía previamente cuando llevé antes la especialización, no tenía esa información, no tenía ciertas dudas. Después de ujú, estas horas, tengo ciertas dudas que ahora veo diferente el entrenamiento. Entonces, no es que se repite y hay que aburrido, es
Ujú. caramba, esto no me di cuenta la primera o la segunda vez, ahora entiendo mejor por qué esto y esto, Ujú. ¿no? Y esa es la idea, y además vas notando de workshop en workshop que puedas repetir, vas notando además cómo tú vas creciendo como clínico. Eso es lo que pasa, porque como conforme vas recepcionando la información y agregándola, ¿no? a lo que tú tienes, te vas dando cuenta qué tanto tú has aprendido también en base a la experiencia y qué tanto Ujú. más falta por aprender. Y además que los workshops también van cambiando porque los docentes se van actualizando, tal cual, así como te digo. Y entonces lo que tú escuchaste ayer ya no es lo mismo de hoy. No, no puede ser. Sí, justamente eso le iba a comentar, que me acuerdo que, bueno, en una clase cuando estaba empezando la formación en DBT, usted lo mencionó. Sí, me acuerdo clarito de eso, y eso cambió un poco mi perspectiva incluso, ¿no? Porque se tiene la idea de que acabé mi formación y ya está, ya soy especialista en esto, pero usted tiene No. totalmente la razón, ¿no? Hay que seguir una, dos, De hecho, tres. eso solo es un papel, Ítalo. Ujú. Pero eso no es ser especialista. Especialista es cuando ya tuviste un recorrido. Pero Ujú. terminar una especialización no te hace que seas especialista. O sea, si vamos de hecho a la definición de especialista, Ujú. pues nada que ver, no hay Ujú. forma. Valiosísimo lo que usted menciona. Eh, Muy bien. Para poder también, bueno, y respecto a lo social, ¿no? A lo cultural, que también es algo que está presente. eh, ¿Qué trauma, o bueno, perdón, qué impacto tiene el trauma transgeneracional y cómo puede abordarse en terapia? Cuando me dices impacto, ¿cómo dijiste? O sea, ¿qué impacto puede tener, digamos, entre comillas, ¿no? Un trauma transgeneracional y cómo puede abordarse en terapia? O sea, imaginemos que un trauma que tuvo mi abuelo, ¿cómo me impacta a mí o a mi hija? Correcto, ¿no? Ajá, ajá, algo así. Es que el impacto no es porque sea mi familia, el impacto viene porque es una historia de aprendizaje que se va repitiendo. ¿Se Ujú, entiende? Es ujú, decir, si mi abuelo, pongamos un ejemplo, si mi abuelo tenía la conducta de pegar a sus hijos, entonces ujú, mi papá o mi mamá recibía los golpes, ¿no? ujú, Tienen un estrés postraumático por la violencia que se ejercía en la casa. Y bueno, por X cosas de la vida, el contexto, lo mejor que se pudo dar es que repita lo mismo conmigo, es así como yo lo llevo después. No significa que porque mi abuelo, porque hay gente que no tiene nada de sangre con sus cuidadores primarios y aún así termina aprendiendo el estrés postraumático del otro. Por eso se dice que la violencia solo genera violencia, pero no porque es mi papá, mi abuelo, mi ujú. bisabuelo. No, es porque uno tiene una historia de aprendizaje. ¿Qué es lo que aprendes? Las conductas. O no, ahí hay refuerzo, hay castigo, hay Sí, todo. Entonces sí. voy a aprenderlo. Ahora, en Ujú, base a mi contexto, voy a tener o la capacidad de cambiar dicho repertorio conductual, porque hay un déficit de habilidades, o de ujú. repente no. No todo el mundo tiene la oportunidad. No es que alguien quiere estar mal porque quiere estar mal, o, ¿entiendes? Nadie quiere sufrir Sí, porque, ay, hoy día tengo en mi calendario sufrir. No, no, no existe, claro, pues no existe muy, eso. ok. Ujú, Ah, ujú. Bien. Al inicio, y ya para ir finalizando también, al inicio mencionábamos solamente esto de la validación y hoy es un término que se utiliza, bueno, al menos yo como estudiante todavía, ¿no? Bueno, creo que todos somos estudiantes toda la vida, ¿no? toda la Pero vida. toda la vida. Pero escucho y, o sea, formas quizás que a mi entender no son o están equivocados respecto a lo que significa validar, ¿no? Entonces, ¿qué significa validar? Validar simplemente es entender que hay una lógica detrás de cualquier conducta y que es válido por ende, porque tiene sentido en el contexto, en la actualidad, debido a cómo se han ido dando los sucesos. Entonces nadie está loco porque está loco, simplemente lo que yo no puedo entender, porque yo no lo puedo entender, no significa que no sea válido. Válido no significa justificado, no significa que no hay consecuencias. Yo puedo validar una conducta, incluso estamos en vivo, mejor a veces yo puedo ser, Ok, pero no, yo pero...
Normal. O sea, no Lo, hay... lo- yo puedo validar ciertas conductas que la mayoría culturalmente reprocha, pero Ujú. validar no significa que yo esté de acuerdo, que lo apruebe, que Es- me guste, que no hay consecuencias. Es, por ejemplo, ¿no? Yo pongo el ejemplo de si un criminal, Ok, eh, me, ex- de hecho me pasó. Voy a, ok. voy a explicar con un ejemplo que me pasó hay Ujú, personas que fueron mis alumnos en ese momento. Yo estaba yendo a dar una clase ujú, cuando yo trabajaba en contexto, ¿no? ujú. Y yo recuerdo que en el camino, yo estaba de la universidad a la clínica y entonces en el camino el taxista que me tocó me quería robar. Ok. Entonces yo tenía mi laptop en mi cartera y no había guardado mi tesis donde Ay, tenía que guardarla en una nube, la tenía solo en la laptop. Entonces, ¿qué es lo que mm, termina pasando? Me lleva por una zona que no era, etcétera. Yo mm, conozco ciertas zonas y yo sabía ujú, que por ahí no era, y es un ujú. barrio picante, entonces dije, Ay, no. No. Entonces él adelantó el asiento del copiloto y comenzó estaba como muy enojado y comenzó a decir cosas como, no, es que yo he salido de la cárcel y de verdad que he intentado por todos los medios, pero yo tengo un hijo y necesito darle cosas y la gente no te da la oportunidad de rehacer tu vida porque por más que yo haya ya pagado mi pena y ya cumplí como tenía que cumplir en la cárcel, Ujú, igual estoy vetado casi de por vida en la sociedad. Y eso no es justo. Porque si yo ya pagué lo que tenía que pagar, yo tendría que poder tener el derecho de rehacer mi vida. ujú, Y bien, así, derecha, ¿no? O sea, ujú, ya no haciendo ninguna conducta, digamos, de riesgo ni nada criminal. Pero ujú, no se comenzó a quejar de la sociedad, ¿no? ujú, Y y yo solo pensé, allá. O sea, esta persona realmente está en mucho sufrimiento. O sea, yo no me imagino estar en sus zapatos porque yo jamás he estado en la cárcel. Entonces, yo no me imagino qué debe ser estar en la cárcel. Ahí nomás empezando esa experiencia. ujú. No solo eso, sino que sales, pagaste lo que tenías que pagar, sales, tienes un hijo que depende de ti y la Ujú. sociedad te cierra puertas. ¿Por qué? Pues, que tiene sentido también que te cierren las puertas. No Sí, quiere decir que no sea válido. claro, Pero yo, desde la posición del taxista, claro, también resulta válido lo que dice. claro. Ahora, cuando él comienza a decirme que robar, que no sé qué, y me quería robar, yo le digo, mira, yo le dije así, yo no tengo ni idea, no me imagino qué debe ser estar en la cárcel. Debe ser terrible. No he pasado por esa experiencia, pero yo me imagino que debe ser una cosa fea, terrible. Nadie le gustaría. Por algo la gente no quiere estar en la cárcel. Eh, y también le dije, y aún incluso el tema de que me comentas, le dije, ¿no? Que tú quieres hacer las cosas bien y el contexto no se da, o sea, realmente te cierran las puertas, debe ser extremadamente frustrante porque además si fueras tú vives en la calle, pero si tienes un hijo, o sea, imagínate, ¿no? Le quieres dar lo mejor a tu hijo para justamente tu hijo no reproduzca los mismos errores. Ujú, Y me dice, sí, porque yo no quiero volver a la cárcel, porque mi hijo, y yo, ujú, tiene todo el sentido que estés molesto, ¿no? Y tiene todo el sentido que estés frustrado y no sepas qué hacer. ujú. Sí, porque y yo le digo, pero mira, si tú me robas, yo entiendo, podría ser que no te cojan ahora, pero vas a comenzar de nuevo, otra vez, aquel patrón que te terminó llevando a la cárcel. Y me estás diciendo que tu hijo depende de ti. Entonces, entiendo las razones por las cuales quisieras robar, no obstante, creo que no es la mejor opción, porque al final igual tu hijo va a quedar desamparado. O sea, yo puedo validar incluso las intenciones que tienen, porque tienen lógica y sentido bajo su experiencia Sí. y su aprendizaje y su déficit de Ujú, habilidades. Es lo ujú, mejor que puede hacer, pero ujú. eso no quiere decir que yo lo apruebe, que me gusta que me Claro, roben, ¿no? claro, Que, totalmente. ¿se entiende? Ni Yo, mucho menos no tener en claro cuáles son las consecuencias de los actos. ujú, Una cosa no quita la otra. ujú, Validar es eso. Y validar también implica no fragilizar a la persona. Porque ujú. cuando tú dices, ay, no, pobrecito, va a sufrir que no sé qué, entonces, subtítulos, no vas a poder.
no vas Ujú, a poder, tú solito no puedes, mejor lo carga a otros, tú no. ¿No? ujú. Y entonces la sobreprotección, por ejemplo, es patrones conductuales invalidantes. Es la verdad, por ejemplo, ¿no? Cosa que tampoco se entiende. Ok, muy bien. Y solo ya para cerrar, al final la terminó robando o... No, me Oh, dejó y di la clase con mi laptop, mi tesis, felizmente, y todo bien. Pero lo wow. conté, en esa clase yo llegué muy asustada, obviamente, y todo Sí. la gente me mira, ¿y qué pasa, no? Y estaba dando el programa de DBT y le digo, bueno, voy a utilizar esto hoy día justamente para hacer mindfulness. Y les conté, ¿no? Y es que es así, o sea, No, qué experiencia, qué experiencia. de la ira el taxista pasó a la tristeza. O sea, ahí notas realmente, ¿no? Vas notando cómo la validación puede ser tan importante y tener en claro cómo se debe validar. No validar por validar, Ujú. ni suponiendo que decir te entiendo, valida. De hecho, conozco muchas personas que cuando les dices te entiendo se sienten Mm, extremadamente invalidadas. sí, Entonces, claro, no, o sea, no estás en mis zapatos, ¿no? ¿Cómo vas a entender lo que... exacto. Correcto. Hay muchas Bien, cosas que nunca vamos a entender. sí. Bien, Lucía, muchas gracias por tu tiempo. Ya son 7:02. Antes de despedirnos, no sé si quisieras dar unas palabras por último y ya. Cualquier cosa, te mando mis redes para que la gente me pueda contactar, cualquier duda, consulta, algo que necesiten, y en la medida de lo posible voy a tratar de ayudar a la persona a Ujú, lo que necesite. Y si no puedo, trataré de derivar a la otra persona, a alguna persona que yo considere que pueda ayudar, ¿no? Pero yo no tengo problema en contestar mensajes, ¿no? Sí, puede que conteste, no sé, amanecida o qué sé yo, pero bueno, felizmente los mensajes uno los puede leer después, ¿no? ujú. Vale, lo dejo en los comentarios de este video. Entonces, muchas gracias, Lucía, por tu tiempo, por la información que has dado. Y nada, siento que ha sido una entrevista muy amena. Siento que he aprendido ciertas cosas, le he pasado bien también. Y nada, muchas gracias. No, gracias a ti, Telo. Cuídate mucho. Igualmente.